Les saluda el ingeniero Rafael Maraví. En esta oportunidad vamos a tratar el tema cómo ganar el juicio a una constructora. A manera de introducción puedo decir que hace 10 años atrás teníamos el boom de la construcción que nos permitió, basar nuestra economía netamente para los ingenieros en la construcción de viviendas, en las reparaciones, ampliaciones y reforzamientos. Bueno, en esa época teníamos crédito de muchas financieras, se nos daban muchas facilidades, hasta nos daban préstamos solamente en plano, ¿no? Se nos daba a los ingenieros, a las constructoras. Pero esto trajo algunas, repercusiones. Teníamos una gran cantidad de obras que la autoridad no se abastecía para controlarlo. Entonces se dejaba, al propio criterio del contratista y se convertía prácticamente en una autoconstrucción, sin una autoridad. Con la experiencia que tengo puedo decir de que las edificaciones que han tenido problemas estructurales son estas que se han vendido en departamentos de hasta 5 o 6 pisos, ¿no? Que normalmente estaba un maestro de obra y no un ingeniero de manera permanente. El maestro de obra la hacía de ingeniero, la hacía de albañil, la hacía de constructor, hasta te gestionaba. Y no había el ingeniero especialista que estaba a cargo de la obra. Este solamente iba en las fechas puntuales en que iba a ir la supervisión, ¿no? Esto a manera de introducción. O sea, es decir, teníamos un apogeo en la construcción que trajo una gran demanda, pero que la autoridad no estaba a este nivel, en donde no podría asistir a todas las obras de manera continua y no hacía un control de manera adecuada. Entonces se volvía una autoconstrucción, sobre todo en edificaciones de hasta 5 pisos, en el caso de departamentos. Lo que voy a tratar acá es cómo podemos ganarle el juicio a una constructora. ¿Cuáles son estos tics que debemos tener en cuenta, ¿no? Esto es para el caso del propietario, ¿no? Cuando alguien adquiere un producto, espera de él que cumpla sus expectativas, pero si no las cumple, tenemos que ampararnos en la ley de protección del consumidor, que está regida, ¿no?, por el INDECOPI. Voy a hablar de dos casos, pero sobre todo el primer caso va a ser sobre la compra de departamentos. El caso en que, el segundo caso en que uno adquiere, tiene su propiedad y el vecino o el colindante empieza a hacer una obra y por esta obra sufre daños sus estructuras, lo vamos a hablar en una segunda etapa. En esta etapa vamos a hablar solamente sobre la compra de departamentos de edificaciones de hasta 6 pisos. Yo como propietario, ¿qué debo tener en cuenta cuando compro un departamento? 1. Revisar el contrato de compra y venta. Sobre todo, ¿qué? Las garantías. Revisar cuáles son las garantías y cuál va a ser el tratamiento o el procedimiento en caso nuestra estructura que hemos adquirido de la edificación comiencen a presentar fallas. Eso tiene que estar redactado en el contrato de compra y venta. Y las fechas establecidas de garantía, que para el caso de la ley de protección del consumidor, que ha sido dada por INDECOPI, es de 10 años, es de 10 años para estructuras, ¿no? Ya, veamos a estos tics que debemos tener en cuenta. Uno, que es el contrato. Otro, los planos. Debemos exigir a la constructora que nos ha vendido que nos dé los planos en el último ASBIN, con las últimas modificaciones, pero que estén selladas y firmadas por la municipalidad, por el ingeniero, y que sean los planos de la conformidad de obra, tal como se ha construido. En el caso de que no nos quieran dar, que muchas veces no lo van a querer dar a los propietarios, solamente te van a dar un esquema, o un esquema de su publicidad, de su marketing, pero no te va a dar los planos originales o las copias, ¿no? Entonces se va a la municipalidad, el propietario que ha adquirido tiene que ir a la municipalidad a presentar una carta y en el transcurso de unos días se le va a entregar todo el juego de
todo el juego de planos, ¿no? Hasta incluso puede ir a revisar el expediente. Lo otro, los informes. El propietario tiene que contratar 2 ingenieros. Un ingeniero especialista netamente en estructuras y que sepa sobre temas legales y temas técnicos y que tenga la suficiente experiencia para llevar estos casos, y a un ingeniero perito, ya sea del Colegio de Ingenieros o del Poder Judicial. ¿Para qué queremos el ingeniero netamente especialista en estos temas técnicos legales? El primer informe tiene que indicar los problemas encontrados, digamos, las fisuras o grietas, la junta de construcción, dimensiones de vigas y columnas, se debe especificar ahí si están cumpliendo de acuerdo al plano, la ubicación de fisuras y grietas, las problemáticas si existe o no juntas. Ese es lo primero que debe tener el informe. Posterior a todo eso se debe especificar si los servicios están en funcionamiento, si las áreas comunes cumplen o si las áreas adquiridas están cumpliendo. Eso es lo que uno debe de verificar, colocar en el informe, ¿no? Ahora, teniendo ese informe, el propietario debe ir al Colegio de Ingenieros, entregarle el informe al Colegio de Ingenieros y decirle que necesita un perito para que vaya a la vivienda y haga un informe en base al primer informe, un informe complementario. ¿Por qué tiene que ser así? Muchas veces el Colegio de Ingenieros envía a sus especialistas, pero desconoce a veces de la parte legal con Indecopi. Entonces se fija, digamos, en cosas de las estructuras que no son tan relevantes, ¿no? Y que finalmente no repercute en una decisión del juez, ¿no? Por eso es que es necesario hacer 2 informes. Un informe por un especialista que conozca del tema técnico y legal, y un informe del perito del Colegio de Ingenieros, pero que se base en el primer informe y que sea complementario al primer informe. Entonces, teniendo esos 2 informes, claro, se tiene que preparar también una carta por un abogado en donde se diga de que a manera de cumplir la ley de protección al consumidor, que se han sentido afectados, ya que no han recibido un producto que no era tal como se lo habían vendido, ¿no? Tal como se lo habían dicho en la publicidad, en el marketing. Lleva los afiches, incluye los afiches que te prometieron: viviendas sismo resistentes, viviendas de primera calidad, viviendas que cumplen la normativa, viviendas que llevan un control. Lleva todos esos afiches, toda esa publicidad, adjúntalo al informe, ¿no? Y también prepara una carta, como estoy diciendo, prepara una carta con un abogado en donde especifique que se está afectando la ley del consumidor y que está perjudicando al propietario al adquirir un producto dañado, ¿no? O con vicios ocultos, ¿no? Teniendo este informe, teniendo la carta, uno recién se va a Indecopi, presenta el caso. Indecopi va a mandar una carta a la constructora para que puedan conciliar. En el caso no puedan conciliar, se va a entrar a un proceso, digamos, legal, en donde van a llegar informes tras informe, tanto de la constructora y tanto del propietario. Finalmente, la decisión del juez se va a basar en las normas de construcción, sobre todo si es que no ha cumplido, digamos, si no ha cumplido dimensiones que indica el plano, para el juez, eso ya es una falta. Así diga la constructora que eso ha sido evaluado, ya se tenía en consideración,
Lo que diga el plano se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Después de un tiempo, Indecopi va a enviar también a uno de sus especialistas para que verifique lo que digan los informes tanto del propietario como de la constructora. Va a enviar a su especialista, va a grabar videos para que lo adjunte en el expediente y que finalmente el juez decida. Mientras que el propietario, digamos, se avale o presente el caso como que se siente afectado por la compra de un producto, el Indecopi va a estar de su lado. En la etapa de juicios o conciliación, cuando Indecopi ya le dio la razón al propietario de toda la problemática que se ha presentado, Indecopi lo va a multar a la constructora y muy aparte le va a hacer pagar los daños y perjuicios. Pero ¿qué tenemos que considerar en este caso? Conciliar. Tenemos dos caminos. Una cosa es ganar el juicio, el primer juicio, en donde hacemos, digamos, dar a conocer de que prácticamente se nos ha afectado, hemos tenido un perjuicio, ¿no? Se nos da la razón. La segunda etapa es conciliar para que se repare, para hacer estas reparaciones o para que se devuelva dinero. Hay que ir a una etapa de conciliación con la constructora. Muchas veces la constructora se va a negar, no va a querer pagar. Entonces para esos casos se tiene que conciliar, porque si no paga, si no va a querer pagar, este va a ser todo un proceso muy aparte de Indecopi, ya va a ser un proceso judicial, ya puede ser tanto penal o civil. Entonces se trata de conciliar y que esto no se extienda. Si finalmente la constructora no quiere resarcir los daños, se va al tema penal, ¿no? Pero igual va a tener que, tanto penal o civil, va a tener que arreglar este problema, va a tener que resarcir los daños. Quizás se demore un poco más, pero sí va a tener que resarcir, ¿no? Bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta cuando se va a hacer un juicio a una constructora, ¿no? El otro tema que les estaba hablando, que lo vamos a hablar en la segunda etapa, es sobre cuando alguien tiene una propiedad y va a construir un colindante, una nueva edificación que va a dañar sus estructuras. Esto también se da, pero este caso es un poco más complicado, ya que muchas veces la normativa, el Reglamento Nacional de Edificaciones, tiene muchos artículos que son ambiguos, que se pueden prestar a muchas interpretaciones. Entonces se dificulta más la decisión del juez, ¿no? Porque se presta a muchos criterios técnicos, sobre todo técnicos. Por ejemplo, en el caso de que la normativa te dice de que se debe dejar juntas a partir del nivel de terreno natural, las juntas sísmicas, pero no te dice qué pasa con la parte inferior, cuando al contratista de la nueva edificación se le ocurre vaciar sus cimentaciones o sus placas y que estén pegadas a tu cimentación o a tu placa, ¿no? O no le pone, digamos, una junta. Eso no aparece en el Reglamento Nacional de Edificaciones. No te dice que debe llevar o no debe llevar, solamente te dice a partir del terreno natural hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando se hace un vaciado directamente a la cimentación colindante de la estructura existente, se va a presentar un sobrepeso sobre esa edificación al tener contacto, al hacer un amalgama entre cimentaciones. O en todo caso, porque la nueva carga va a producir un asentamiento a la edificación y se va a sentir afectada, pero esos temas no son muy ambiguos en la normativa y es por eso que se complica, ¿no? Pero esto ya lo veremos en la segunda etapa. Bueno, estos son los tics, la manera rápida,
introductoria para que puedan manejarlo, ¿no? En caso se les presente un problema en sus departamentos ante fisuras y grietas. Bueno, eso es todo. Gracias.